Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a ser bendecidos al leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 15. El tema de este día es denominado la oveja, la moneda y el hijo. Te invito a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te suplicamos, Padre, que recibas la gratitud de nuestro corazón, porque sabemos que tú sigues gobernando y sigues siendo el sustentador de todas las cosas. Por favor, bendice a todo tu pueblo, sé con toda tu creación, sana nuestra tierra y te suplicamos, Padre, que tu bendición sea sobre aquellas personas que están pasando necesidad de cualquier tipo, incluso de salud, y por favor, Señor, bendice a aquellos que están brindando los cuidados a los enfermos, a todos los que participan en trabajar en la recuperación de la salud de aquellos que están pasando por tribulación. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, todo a través del dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lucas 15. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así
que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu padre ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Amén. Y vamos al punto número 1, es decir, vamos a hablar del concepto Jesús refiriéndose al pecado. Y esto está basado en Lucas capítulo 15, versículos 3 al 4 y el 15, 8. Y bueno, estamos viendo entonces acerca de un común denominador en estas tres historias que el Señor Jesucristo cuenta a las personas que estaban ahí cerca. Es decir, tiene un hilo conductor en todas ellas. Y bueno, empieza precisamente viendo el contexto cuando habla nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le está diciendo esto? Bueno, a aquellos que lo cuestionaban porque tenía trato con aquellas personas que no tenían buena reputación, vamos a decirlo así. Entonces, estos que eran rígidos y que eran cuadrados con respecto a la ley, ellos tienen y están murmurando. El Señor Jesucristo se da cuenta y entonces les cuenta estas tres historias. La primera habla acerca precisamente de esto, de algo que se pierde, es decir, una moneda perdida. Habla acerca de una oveja también y habla acerca de un hijo que también se pierde. Pero empezamos con el primero, ¿no? Y el primero está hablando acerca de cómo es que la relación o el concepto del pecado, que es la transgresión de la ley, lo que nos separa de Dios, nos aleja. Y eso es algo que quisiera que pusiéramos atención. En todo Lucas 15 menciona de algo que se ha perdido y que es encontrado nuevamente, o que estaba muerto y que vuelve a la vida. Entonces, el pecado como tal nos separa de Dios, nos aleja de esta relación con el Creador de todas las cosas. El pecado entonces es la separación, viene la consecuencia de esto, de desobedecer al Señor, y nos aleja, y entonces vivimos con un hueco en el corazón tratando de llenarlo de cualquier cosa y jamás terminamos. Ese es el pecado. Si tú te fijas en las tres historias, es algo que se ha extraviado, y es decir, que se rompe la cercanía, se separa, se aleja. El pecado nos aleja de Dios, nos convierte en personas que estamos totalmente extraviadas. Por supuesto entonces que cada historia tiene un final digno de ser analizado, pero eso lo veremos en los siguientes puntos. Y vamos al punto número 2, y este es denominado Jesús y Dios. Es decir, y estará basado en Lucas 15, capítulo 15, versículos 5 y 6, y también por ahí del versículo 9 en adelante. Ya vimos entonces este concepto de Jesús con respecto al pecado. El pecado, según lo explica Jesús en estas tres historias: la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Y ese es el concepto. El pecado nos separa de Dios. Pero ahora vamos a ver el concepto de Jesús con respecto a Dios de estas tres historias. Y en cada una de ellas, si tú te fijas, hay buenas noticias.
qué hace una persona si ha perdido una moneda que es valiosa y una vez que busca y la encuentra, se queda callada, no, sino que se goza, incluso lo comparte y se pone feliz platicando a sus amistades que ha encontrado o ha recuperado cualquier cosa que se le hubiera perdido de valor. El ejemplo es primero con esta moneda, pero también con la oveja, es decir, una persona que tiene está cuidando sus propias ovejas y tiene una que esté extraviada, cuando la encuentra, imagínate, regresa contento a su casa. Y no solo eso, hay una sensación de gozo y de felicidad, pues ha encontrado lo que se había perdido. A ver si lo vamos entendiendo. Y finalmente, el concepto de este hijo perdido que se había alejado, pasan circunstancias que veremos un poquito más adelante, pero después viene esta sensación de gozo y lo externa este padre con respecto a haber recuperado esta relación con su hijo. Incluso va más allá y dice que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Entonces, el concepto del pecado es que nos aleja, nos rompe, interfiere, crea una barrera y nos imposibilita tener una relación con Dios. Pero una vez que somos rescatados por Dios, entonces fíjate qué maravilla, es Dios mismo el que se pone gozoso. Por supuesto que es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es así como Él nos rescata. Como cada una de las ilustraciones anteriores, nosotros también fuimos el objeto del amor, de la búsqueda, de el ir por nosotros, y esto es maravilloso. Es decir, Jesús tiene esta manera tan didáctica, por eso es el maestro, de explicarlo pedagógicamente, de manera muy clara. El pecado te aleja, Dios a través de Jesucristo, Dios mismo encarnado, nos rescata. De eso se trata. Y el punto número 3 yo te invito para que le pidas al Señor, que todo el Lucas 15, pero particularmente te invito para que ores de verdad y le pidas que te dé discernimiento. Pues hay un mensaje poderoso en el siguiente punto. Y llegamos al punto número 3 y es denominado Jesús y la salvación. Y esto va a estar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 15 de Lucas, del versículo 7 en adelante. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a encontrar aquí con respecto a la salvación? Fíjate qué interesante, porque si ves el contexto cuando el Señor Jesucristo está hablando de esta historia, ¿a quién se lo está diciendo? La verdad, lo está haciendo a aquellos que eran religiosos, porque fueron los que estaban murmurando al principio. A ellos les dice lo siguiente. La primera cosa que les está diciendo es que precisamente da 3 ejemplos. La moneda perdida y el concepto de salvación, si lo podemos ver muy sencillo, pero muy poderoso, es que la moneda por sí sola no puede ser encontrada. Requiere de que el dueño o la dueña de esta moneda vaya y lo encuentre, lo rescate, lo vuelva a tomar. La oveja que está perdida está imposibilitada a por sí sola regresar y ser nuevamente aceptada en el redil, por decirlo de esta forma, ¿no? Es el dueño de la oveja el que va, tiene la iniciativa y le salva, es decir, le rescata y entonces se goza. Y por último, el ejemplo contundente de este hijo que conocemos coloquialmente de manera muy práctica. ¿Quién no ha escuchado acerca de la parábola del hijo pródigo? Sin embargo, la Biblia dice textualmente que un hombre tenía 2 hijos, es decir, uno que se queda y otro que se va. Fíjate lo poderoso de este mensaje de salvación de Jesucristo. En todas es una cuestión
recurrente o se subraya que es el dueño el que sale a encontrar o a rescatar. Y si tú pones atención en Lucas 15 con respecto a este hijo que se había alejado, este hijo recapacita, pues había despilfarrado todo y tiene y dice, ya no soy digno de ser llamado hijo de mi padre, pero un obrero de mi padre vive mucho mejor que yo. Y cuando él se acerca, revísalo con calma, dice que el padre sale al encuentro y él va y antes de que termine de decir todo lo que había pensado decir el hijo para disculparse, el padre que sale al encuentro le vuelve a tomar, le pone un anillo, le pone una túnica y le pone sandalias. Algo muy importante en el concepto de la salvación es que, dado que el hijo menor de esta última de las historias ya había pedido la parte de la herencia y se la había acabado, recuerda bien que el padre dividió la herencia entre el hijo mayor y el menor. Lo que quiere decir que cuando el hijo menor regresa y es abrazado por el padre y el padre le da una túnica, le da un anillo y le da sandalias, estas todas tenían un precio, tenían un valor. ¿Y de quién eran estas tres cosas que son un símbolo muy interesante? Pues eran propiedad, vamos a entenderlo, que de su hermano mayor. Es decir, el hijo menor regresa y el padre toma de estos elementos, estos tres que hemos comentado, se los da. Y estos elementos eran ya, como había sido repartida la herencia, pues ya correspondían a su hermano mayor. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para que nosotros pudiéramos ser salvados, rescatados, aunque a nosotros no pudimos hacerlo por nuestros medios, como no se pudo rescatar a sí misma la moneda, como no se pudo rescatar a sí misma la oveja, y como no pudo ser restaurado por sí solo este hijo que se había alejado, en todas hay una situación de el dueño rescatando, y sobre todo en este último ejemplo hay un costo. No pudo ser por sí misma ni la moneda, ni la oveja, ni el hijo. No pudieron por sí mismos, pero sí tuvo un costo. El costo en este caso, para el último de los ejemplos, fue pagado por el hermano mayor. Tú y yo tenemos un hermano mayor que es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque nosotros no pusimos nada, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario lo puso absolutamente todo. Porque tú y yo también fuimos aceptados por el Padre, nos colocó una túnica. Pero el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue despojado de esta túnica y fue prácticamente desnudado, fue golpeado y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y lo hizo a ese costo para que tú y yo hoy tengamos salvación y vida eterna. Nosotros no pudimos aportar nada, pero el Señor Jesucristo lo aportó absolutamente todo. Tan es así que fue entregado y muerto en la cruz del Calvario para que hoy nosotros tengamos salvación y vida eterna. Y nuestro Dios, por supuesto, permite y logra y muestra su poder al vencer la cruz, al vencer la tumba y salir de la tumba y salir adelante y vencer a la muerte, y nuestro Señor Jesucristo vive. Y es por eso que también nosotros tenemos esta claridad y esta paz sabiendo que el Señor ya triunfó. Y como Él ha triunfado y como Él vive, nosotros también tenemos salvación y vida eterna. ¡Qué maravilla! Pero hay que estar ubicados. La salvación viene de Dios. La salvación proviene de Dios. Él tiene la iniciativa. Él nos ha amado tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo hoy podamos ser salvos por gracia, por medio de la fe,
y esto no es de nosotros, pues es un regalo que viene de Dios. Yo te invito para que reflexiones y si has entendido el mensaje de salvación, pídele al Señor que te devuelva el gozo de la salvación y que en medio de la adversidad y de la dificultad puedas tener vida de plenitud en Cristo Jesús. Y si es la primera vez que escuchas esto, por favor, pide al Espíritu Santo que te dé sensibilidad para comprender esta que es la mejor de todas las noticias. La salvación proviene de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y al poder vencer la muerte y salir de esta tumba y en victoria, hoy tú y yo tenemos garantizada la victoria, pues esta es de parte de este Dios amado. Que el Señor te bendiga, que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre tu casa, y que cosas buenas vengan. Por supuesto, lo deseamos todos. Pero la mejor de todo lo que podríamos tener o aspirar es la salvación a través de Jesucristo. Dios te bendiga.